Hola, muy buenos días a todos. Les queremos dar la más cordial bienvenida. Presentarme, soy Tamara Rifo, jefe del Centro de Cultura, y les queremos agradecer que se estén conectando al webinar que vamos a tener el día de hoy respecto a la acreditación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el marco del Decreto Supremo 67. Para dar inicio a la actividad, dejo con ustedes a María Cecilia Oviedo, ella es jefe del Departamento de Sistemas de Gestión de Mutual de Seguridad, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Así que bienvenida, María Cecilia. Muchas gracias, Tamara. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer para Mutual y Gerencia de Prevención poder compartir con ustedes esta tercera instancia, donde lo único que pretendemos es que podamos sociabilizar y ustedes puedan entender desde ahí el cómo, ¿cierto?, llegar a acreditar el sistema de gestión frente, ¿cierto?, a la rebaja y también cómo funciona en este marco, ¿cierto?, el decreto 67 con la última modificación. Hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Estamos a tiempo todavía y obviamente como Mutual también contamos, ¿cierto? Con disposición de parte de nuestros expertos, ¿cierto? Con asesoría, con material para poder hacer más fácil justamente el abordaje de esta temática en lo que queda de tiempo, ¿sí? Que son estos periodos de tiempo hasta al nuevo proceso de evaluación que es el 2025. Así que desde ya los dejamos invitados a compartir esta instancia. Nos acompaña, ¿cierto? Bueno, Musa y don Juan Carlos Martínez, quien también les van a explicar paso a paso todo este proceso. Gracias, Tamara. Muchas gracias, Cecilia. Antes de continuar, les vamos a recordar que sus micrófonos van a estar silenciados durante toda la actividad. Por lo tanto, el chat va a ser nuestro canal de comunicación donde pueden dejar sus dudas y consultas. Y también les vamos a dejar un enlace para que puedan registrar la asistencia de la actividad del día de hoy. Y para dar inicio, dejo con ustedes a Musa Magluf, él es subgerente de sistemas de gestión y factores humanos y organizacionales. Así que bienvenido, Musa. Gracias, Tamara. Gracias, Cecilia. Buenos días a todos, buenos días a todas. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Por favor, me confirman si se ve y si me oyen bien, Se por ve favor. perfecto, ¿Sí? Musa. ¿Sí? Sí. Genial. Ok, entonces bienvenidos a esta tercera actividad de difusión del Decreto Supremo 67 para el periodo del año 2025. Lo que vamos a hacer hoy día en dos partes, contarles cuáles son los requisitos que tiene asociado el Decreto Supremo 67. Primero, desde la perspectiva del requisito de sistemas de gestión, y segundo, don Juan Carlos Martínez nos va a ayudar con todo el proceso que significa el cálculo de la siniestralidad, los futuros potenciales candidatos y los requisitos que deben cumplir de manera complementaria también para poder obtener la rebaja. El índice de hoy día, la tabla de actividades, parte con un contexto, vamos a ver cuáles son las normativas que están asociadas, qué requisitos de mantenimiento y funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo necesitamos, cuáles son los elementos de cada uno de esos requisitos, cómo cumple el requisito, cómo acredito el cumplimiento. Les vamos a mostrar también cuáles son los recursos de apoyo que tenemos disponibles para nuestra empresa adherente, qué pasa después de obtener la rebaja, cómo se revisa ese cumplimiento y algunas consideraciones importantes que es necesario remarcar y que durante la presentación yo también voy a ir haciendo énfasis para que ustedes se vayan con las fechas claras, con las acciones necesarias que tienen que cumplir para obtener la rebaja para el próximo periodo. En principio hay dos puntos que son importantes a nivel del contexto. Uno tiene que ver con la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y como deben saber, este año ya se publicó la Política Nacional nueva que reemplaza la que teníamos anteriormente y que sigue poniendo énfasis hoy día en que las empresas gestionen los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a través de un sistema de gestión que contenga a lo mínimo una política, una identificación de peligro, una evaluación de riesgo, que podamos tener buenas medidas de control, porque sabemos que la implementación de un sistema de gestión dentro de una organización produce mejores resultados en los indicadores de seguridad que aquellas empresas que no lo tienen. Eso lo podemos ver a través de la literatura científica, lo podemos ver a través de los resultados que obtienen las empresas que tienen hoy día un sistema de gestión de seguridad, porque lo que hacemos principalmente es poder identificar los peligros, evaluar los riesgos y poder dirigir la acción preventiva hacia el control de aquellos riesgos que tienen la capacidad de poder generar un accidente con resultado de muerte y un accidente grave.
Por lo tanto, en general lo que nos va pasando hoy día es que tenemos muchos riesgos que tenemos que controlar dentro de nuestra organización y además tenemos muchos dispositivos de seguridad, herramientas, procedimientos, programas, protocolos que tienen que tener una visión común, que tienen que tener un alineamiento que nos permita ir hacia donde hoy día tenemos la mayor probabilidad de que se genere un accidente grave o fatal. Aquella empresa o aquellos países, más bien dicho, que son parte también de la OIT y que siguen las recomendaciones que ellos plantean, también nos muestran que una de las cosas que nos dan las directrices de la OIT son que aquellos miembros que están participando promuevan en sus países, en las empresas a las cuales les toca asesorar, la implementación de un sistema de gestión, dado que también tenemos experiencia ahí y también tenemos guías, formas, formatos, herramientas que nos permiten ver que la implementación de un sistema de gestión genera no solamente resultados en seguridad y salud del trabajo, sino que también genera resultados en la productividad, en el rendimiento y en la eficiencia de las empresas. Con esos dos puntos, tanto en la política nacional como en los convenios internacionales, sabemos que lo que va marcando la pauta hoy día en la gestión de seguridad, ya sea por parte del Instituto de Salud Pública, de la Superintendencia de Seguridad Social, la mayor parte de las normativas asociadas están puestas para que gestionemos los riesgos de una manera sistémica, sistemática, que nos permita ir avanzando día a día, mes a mes, año a año, en mejorar la calidad de los contextos de trabajo para que nuestros trabajadores que están haciendo el trabajo operativo puedan tener la seguridad de que van a volver a sus casas sin tener ningún tipo de incidente. El año 2020 comenzó principalmente el cambio en las normativas. La primera que sucedió fue que se introdujo a través del Decreto Supremo número 7 ciertas modificaciones a los criterios que teníamos ya relacionados con la rebaja para el proceso del Decreto Supremo. Eso quiere decir que lo que se nos instruyó a través del Ministerio del Trabajo fue que para el proceso del año 2023 había un nuevo requisito que era mantener en funcionamiento y en mantenimiento un sistema de gestión de seguridad para el proceso que iba a comenzar el año 2023. Posteriormente, dada esa modificación a través del decreto 7, salió una segunda circular, la 3649, que nos dijo cuáles eran los elementos que debería tener un sistema de gestión, lo mínimo que debería tener un sistema de gestión para poder pasar por el sistema de acreditación posterior y así obtener la rebaja. Se estableció entonces que para tener un sistema de gestión necesitábamos tener una política, necesitábamos tener una hiper, necesitábamos tener una autoevaluación legal y necesitábamos tener un plan de trabajo. Ese plan de trabajo que cubre las brechas de lo que pudiéramos encontrar, tanto en la identificación de peligro y evaluación de riesgos, como en la autoevaluación legal. Y desplegarlo en un plan de acciones con responsables, con lugares, con periodicidad y con verificaciones para que esto pudiera resultar. Entonces, se modificaron las normativas a través del decreto 7 y a través del 3649 se especificó qué, cómo y cuándo. Y además nos mencionó cuáles iban a ser las fechas necesarias para que pudiéramos dar cumplimiento tanto a la construcción de nuestro sistema como al mantenimiento y el funcionamiento de este mismo. Lo principal que se modificó por el decreto 7 en el decreto supremo 67 fue el artículo 8 y estableció que para que las empresas puedan obtener la rebaja en el proceso que les corresponda, tenían que cumplir con dos requisitos. Uno, estar al día en el pago de sus cotizaciones y dos, que al 31 de octubre del año en que se realiza el proceso de evaluación, acrediten frente a su organismo administrador haber mantenido un funcionamiento durante el último periodo anual del periodo de evaluación, lo que corresponde para el proceso del 2025, entre julio del 2024 y julio del 2025, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el artículo 8, principalmente lo que nos dice es que para conseguir la rebaja tiene que estar al día con las cotizaciones y tiene que tener un sistema de gestión en funcionamiento y en mantenimiento durante el último periodo anual. También en el artículo número 10 dice la forma en la cual las organizaciones, las entidades empleadoras, pueden obtener su cotización a través de la acreditación enviando a su organismo administrador
ya sea en formato digital, a través de las plataformas que tenemos construidas y desarrolladas para nuestros adherentes, para el envío de esta información y su revisión, o en formato papel, y eso tiene que suceder en octubre del año 2025. Todos estos antecedentes que se envían a través de la plataforma o de manera física son revisados por nosotros para poder otorgar el acreditamiento del sistema de gestión. En resumen, el 8 nos dice qué cosas tenemos que tener, estar al día con las cotizaciones, tener un sistema de gestión, y el 10 la manera en que tienen que entregarlo para que nosotros podamos hacer la revisión y posteriormente entregarles la acreditación. Haber mantenido un sistema de gestión en funcionamiento significa que tenemos que estar haciendo actividades constantemente a propósito de los diagnósticos que realizamos. Como dice bien, este sistema de gestión para poder ser acreditado tiene que haber estado en funcionamiento dentro del último año del periodo anual. Eso significa que entre el 1 de julio del 2025 hasta el 1 de julio del 2025 se deberá el mantenido en funcionamiento este sistema de gestión en el periodo correspondiente entre el 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2025. Esa fecha es clave para que nosotros podamos ver que su sistema de gestión está en movimiento, se mantiene en funcionamiento, porque usted está realizando acciones que vienen vinculadas a los diagnósticos, tanto de la HIPER como de la autoevaluación legal, para poder cubrir las brechas y para poder abordar de mejor manera las acciones que logramos identificar en nuestro sistema de gestión. Entonces, esta fecha es clave, 1 de julio del 2024, el 30 de junio del 2025, para poder mostrar acciones que digan que su sistema está en funcionamiento y en mantenimiento. ¿Cuáles son los requisitos que un sistema de gestión para poder optar a la rebaja debe tener? En general, son tres grandes categorías. La primera, todo sistema de gestión tiene que tener una política de seguridad y salud en el trabajo que tiene que estar firmada por el representante legal. Lo primero, entonces, es tener una política. Lo segundo es tener un diagnóstico de situación. Ese diagnóstico de situación tiene que cumplir con dos acciones. Uno, tener una identificación de peligro y una evaluación de riesgo. Y dos, una autoevaluación inicial de cumplimiento legal. Con este diagnóstico de situación de la HIPER más la autoevaluación, vamos a la tercera categoría, que es el programa de trabajo preventivo. Y ese programa de trabajo preventivo, como ya les vengo mencionando, contiene las brechas que podamos obtener en la fase del diagnóstico y que tienen que ser desplegadas posterior para su ejecución. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Una política, una HIPER, una autoevaluación legal y un programa de trabajo preventivo. ¿Qué es lo que debería contener la política? La política en específico tiene que contener las directrices que van a orientar todas las acciones que vamos a realizar en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que tiene que tener a lo menos el compromiso de la organización en materia de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales. Segundo, dar cumplimiento a la normativa legal vigente sobre seguridad y salud en el trabajo. Tercero, que indique la promoción de mecanismos de diálogo y de participación de trabajadores y de los representantes en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y cuarto, una propuesta de mejoramiento continuo en dichas materias con la finalidad de contar con un ambiente laboral seguro y saludable. Esta política tiene que estar firmada por el representante legal. El diagnóstico de situación, como bien les mencionaba, tiene por un lado una identificación de peligro y una evaluación de riesgo, y tiene una autoevaluación legal de aspectos legales. La autoevaluación legal de aspectos legales es un anexo que está ya construido por la autoridad, que nosotros también lo tenemos disponible para ustedes, para que puedan completarlo. Tiene también un manual que les dice cómo ir haciéndolo y cómo resolviéndolo, cómo llenar todos los campos. Y en la HIPER tenemos una situación. La HIPER diferencia dos tipos de empleadores: empleadores que tienen hasta 25 trabajadores y empleadores que tienen más de 25 trabajadores. Para las entidades empleadoras que tienen hasta 25 trabajadores, generalmente la diferenciación está que, por un lado, estas de menos de 25 trabajadores o de hasta 25 trabajadores, se hace una evaluación de riesgo de manera cuantitativa. Sin embargo, en la cualitativa, perdón. Sin embargo, en aquellas que tienen más de 25 trabajadores, ya se hace una evaluación cualitativa donde se precisa la tarea, se le otorga el valor asociado a la variable de probabilidad de consecuencia y el resultado de evaluación de riesgo para tomar las medidas de control. Por un lado es quali y por otro lado es quanti. Entonces tenemos que saber cuál de las dos hiper es la que nos corresponde de acuerdo a la masa que nuestra organización tenga. Entonces hasta acá tenemos una política, tenemos el diagnóstico y pasamos al tercer punto, que son los programas de trabajo. Ese programa de trabajo tiene que tener
además de las brechas que encontramos en nuestra fase de diagnóstico, tiene que tener identificado la dirección de la entidad empleadora, cuál es el periodo de vigencia y la fecha de elaboración de ese programa, quién es el encargado de la identificación del programa, cuál es el detalle de la actividad y las acciones que voy a realizar, cuándo están programadas y cuándo van a ser ejecutadas esas actividades, quién es el responsable de implementarlas, cuáles son las fechas de revisión de ese programa y tiene que estar firmado, ya sea de manera manuscrita o electrónica por el representante legal de la empresa o quien éste designe para la aprobación del programa. Con esto completamos los 3 pilares que debería tener nuestro sistema de gestión. Asociados a estos pilares hay ciertas fechas que son relevantes para este proceso. Y como estamos en mayo, aquí yo les voy a mostrar cuál es la línea de tiempo de acciones que deberíamos tener para poder cumplir en términos de los periodos que establece la autoridad para cada uno de estos documentos. Si se fijan en la parte de abajo de la pantalla, ahí está dividida desde el lado izquierdo lo que tiene que ver con la construcción de nuestro sistema de gestión y por el lado derecho la puesta en práctica, el funcionamiento y el mantenimiento de nuestro sistema de gestión. Para cada uno de los documentos, cada una de las categorías que les mencioné recién, hay fechas en las cuales esos documentos deben estar creados. Por ejemplo, la política y el diagnóstico deben haber sido elaborados o actualizados, si es que usted ya tenía uno anterior, entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 2024. Por lo tanto, tenemos de aquí todo junio para revisar nuestra documentación y ver si calza en las fechas en que la autoridad lo está exigiendo. Recuerden, política y diagnóstico de situación tienen que estar construidos o actualizados entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio de 2024. El programa de trabajo preventivo tiene que haber sido elaborado, actualizado entre el 1 de julio del 2023 y el 30 de junio de 2024. Por lo tanto, toda la documentación que vamos a entregar para poder demostrar la acreditación el próximo año tiene que estar fechada con fecha hasta el 30 de junio de este año. Por lo tanto, nos queda solamente el mes siguiente para revisar esta información, asegurarnos que las fechas de la construcción, de la elaboración o actualización de nuestros documentos coincidan con este periodo de tiempo. Una vez construido nuestro sistema de gestión, tenemos que asegurarnos después que las acciones que se vayan a ejecutar estén contenidas dentro del último periodo anual de la fecha de evaluación. Eso quiere decir que entre el 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2025, todas aquellas actividades que estaban contenidas dentro del plan de trabajo preventivo tienen que ir realizándose durante este periodo anual para mostrar el funcionamiento y el mantenimiento de nuestro sistema de gestión. Fecha clave, 30 de junio de 2024, un mes y un par de días más para tener toda la documentación construida. Fecha clave segunda, 30 de junio del 2025 hasta el 30 de junio para ir haciendo las actividades que tenemos de nuestro diagnóstico. ¿Cómo acreditamos el cumplimiento? Para poder acreditar el cumplimiento, lo que vamos a hacer es, además de tener la política, enviar la autoevaluación, enviar la IP, enviar el programa de trabajo, tenemos que adjuntar una declaración simple del funcionamiento de nuestro sistema de gestión. Esto se puede hacer a través de la plataforma que tenemos destinada para esto en la sucursal virtual. Ustedes van a empresa y dentro de empresa se despliega un módulo que dice Decreto Supremo 67 para que podamos cargar nuestra documentación. Entonces, una vez que tenemos construido, tenemos la documentación, esto va a suceder en octubre del próximo año, usted tiene que adjuntar una declaración simple dando fe de que toda la documentación que está entregando es realmente verídica y que nosotros la podemos tomar para poder revisarla. Cuando usted entra en la sucursal virtual, en el menú del lado izquierdo tienen que entrar como empresas. Una vez que entran como empresa, se van a empezar a desplegar los menús correspondientes. Al lado izquierdo, en la parte inferior, dice Decreto Supremo número 67 y ahí va a encontrar un apartado que dice Sistema de Gestión Decreto Supremo 67. Pulsa ahí, una vez entrando, va a encontrar una pantalla como esta en la cual, si usted no tiene los formatos, puede descargar los formatos y si los tiene, puede cargarlos directamente. En la medida en que usted va cargando los documentos, ya sea la política, el diagnóstico, el programa de trabajo, la declaración simple, se va a empezar a colocar un ticket verde dando fe de que usted logró cargar la información. Una vez que termina de cargar toda la información,
después se le va a abrir una segunda pantalla donde va a ir recibiendo la información de la revisión de esta documentación para que en caso de que hubo algún error con algún archivo, nosotros podamos darle el feedback y decirle que se equivocó con el archivo que cargó, o le falta una fecha, le falta una firma, le falta un responsable, y pueda tener la opción de poder recargar ese documento para seguir continuando con el proceso. También tenemos una serie de recursos disponibles para que usted pueda ir guiando el proceso de manera autosuficiente. Cuando vamos a la página de la Mutual, entramos en Infórmate bajamos al Decreto Supremo número 67, pulsamos ahí y nos va a llevar a la descripción básicamente de lo que yo le estoy presentando hoy día, pero también con el apartado en la cual usted puede descargar todos los formatos necesarios para poder cumplir con el proceso, los manuales, los anexos y poder ir rellenando, complementando aquellos que le faltan en un formato que va a contener todos los elementos que yo ya les mencioné, tanto de la política como del diagnóstico y del plan de trabajo, para hacer en completitud los datos que vamos a necesitar para posteriormente poder hacer la revisión. Otros recursos que hemos estado haciendo, mandándole a través de correo electrónico, mail, informándoles del proceso, informándoles la fecha, mostrándoles también en la página web toda la información que tenemos para ir apoyando el proceso, y usted pueda poder seguir avanzando con toda la acción que necesitamos para hacer la construcción. Una vez que se otorga la rebaja, la normativa establece que al año siguiente debemos hacer una revisión. Esa revisión aleatoria le toca a algunas empresas, y cuando hacemos la visita, lo que vamos a ver puede suceder en dos casos. Uno, que nosotros vamos, visitemos su empresa, veamos la documentación que nos envió y comencemos a hacer la revisión de si se cumplieron o no ciertas de las acciones que estaban incluidas dentro del plan de trabajo, y ahí, si es que encontramos alguna diferencia entre lo que se dijo que se iba a hacer y lo que se hizo, si encontramos que hay una diferencia, tenemos que prescribir que se cumplan aquellas acciones que se dijeron que se iban a hacer y que no se hicieron. Sin embargo, si hacemos esa visita y vemos que no se ha cumplido nada de lo que se estableció dentro de la información que usted declaró haber entregado y que iba a cumplir, lo que tenemos que hacer en ese caso es dejar sin efecto la rebaja, y tenemos que volver a la tasa de cotización adicional que tenía antes del proceso, y tenemos que cobrarle la diferencia de aquellos meses en los cuales usted consiguió la rebaja sin haber hecho la acción preventiva. Entonces, acá el consejo es: declaremos lo que vamos a hacer y hagámoslo para no tener que pasar después por este proceso de retroactividad de tasas de cotización y por lo tanto los subsidios que se pagaron asociados a ello. ¿Qué consideraciones importantes tenemos que ver? Es que el 2025 parece ser lejano todavía. Sin embargo, tenemos que trabajar hoy para poder cumplir con la documentación necesaria, la política, la autoevaluación, la hiper, el plan de trabajo, que contengan los elementos que deberían contener, y que además nos fijemos en las fechas que tiene cada uno de estos documentos, porque recuerden que tienen que estar construidos hasta el 30 de junio del 2024. Hay empresas que tienen con nosotros un sistema de gestión PEC. Esas empresas que tienen una certificación del periodo 2024 y que hacen una reacreditación el periodo 2025, eso quiere decir que las auditamos, las certificamos el 24 y las recertificamos el 25, quedan exentas de hacer este proceso porque somos nosotros mismos los garantes de fe a través de uno de los productos que tenemos, que establecemos e informamos que esta empresa sí cuenta con un sistema de gestión y que tienen una recertificación vigente al día de hoy. Si no lo tienen con nosotros y van a hacerlo de manera personal, pueden ir a nuestra web. Como ya ven, está la información, están los formatos, están los instructivos para que puedan ir descargando y puedan ir completando aquellos requisitos y aquellas acciones que les faltan. El proceso empieza el próximo año. En octubre del 2025 vamos a habilitar la plataforma para que ustedes puedan cargar los documentos, y en esa instancia es cuando además tienen que cargar la declaración simple junto a la documentación que nos van a entregar para que nosotros podamos revisar y acreditar el sistema de gestión. Así que no se olviden, tenemos hasta el 30 de junio de este año, un mes más, para poder revisar la información, para poder ver que esté dentro de la fecha correspondiente, que tenga los elementos necesarios, y podemos dar la certeza de que tenemos cumplida la primera parte, que es la construcción de un sistema.
para pasar al segundo semestre de este año y el primer semestre del año siguiente en hacer las acciones correspondientes que van a decirnos que ese sistema está en funcionamiento y en mantenimiento y pueden así obtener sin problema la acreditación del año 2025. Eso, Tamara. Muchas gracias, Musa. A continuación, y para seguir avanzando en la actividad, dejo con ustedes a Juan Carlos Martínez, el jefe de tarificación, quien nos va a entregar información relevante acerca del proceso 2025. Así que bienvenido, Juan Carlos. Gracias, señorita Tamara. ¿Se ve la pantalla? Todavía no. Todavía no vemos la presentación, Juan Carlos. Ya, voy a ver. Ahora se ve en pantalla completa. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, soy el jefe del Departamento de Tarificación de Mutual de Seguridad, ya el área encargada, digamos, de la evaluación del Decreto Supremo número 67 para todas las empresas de Mutual. Ya, bueno, el Decreto Supremo 67 fue publicado en el Diario Oficial en el año 1999. Y la primera evaluación que se realizó fue en el año 2001. Ya de esa fecha a ahora, digamos, no ha cambiado al menos la metodología de cálculo, se mantiene de la misma forma. Ya lo único que se agregó, digamos, tal cual señaló Musa en el proceso del año pasado, ya la forma de la acreditación de los requisitos para la rebaja, ya que antes era de una declaración jurada notarial, tanto para el sistema perdón, del Departamento de Prevención como lo de comités paritarios, y ahora se dejó solamente, bueno, estar al día en el pago, que se mantiene, y tener un sistema de gestión. El Decreto Supremo 67 establece. Perdimos a Juan Carlos unos minutos, debe estar con algún problema técnico, así que les vamos a dar unos segunditos para que se vuelva a conectar. Ni un problema, si quieres por mientras aprovecho a contestar algunas preguntas que puedan haber. Sí, sí, ahí Cecilia, si nos puedes ayudar, porque hay varias preguntas en el chat. Perfecto. Mira, sí, tenemos varias preguntas. Buenos días para las empresas pequeñas que no cuentan con un prevencionista como Mutual. ¿Cómo ayuda Mutual en este sentido al sistema de gestión? Tenemos la Perdón. información en la web para que puedan descargarla y también tenemos activo el call center que les va a asignar toda la información necesaria y los va a ir guiando en el proceso para que ustedes puedan ir cumpliendo con la documentación. Perdón, Ahí se había regresó don cortado la Juan Carlos. comunicación, sí. Sí. Un pequeño, En estos tiempos es normal, don Juan Carlos, no se sí. preocupe. Ya, Ahí se ve. perdón. Ahí está, Claro. perfecto. Sí. Entonces, perdón, lo que le decía anteriormente, que el Decreto Supremo 67, cuando se evalúa, ya de acuerdo a la normativa legal, se evalúa en el segundo semestre de los años impares, que se ha ido haciendo, como le decía, desde el año 2001 a la fecha, ya, y la última evaluación fue el año pasado y la próxima el julio del próximo año. Esta evaluación, ¿quién la realiza? Bueno, de acuerdo a la normativa legal, la última, en los procesos anteriores también se estipulaba que en el semestre de la evaluación existía una inamovilidad de empresa, es decir, mientras se realizaba el proceso, ninguna empresa se podía cambiar de organismo hasta que éste fuera finalizado.
en el proceso del año pasado esto fue modificado y las empresas que, producto de esta evaluación, deseen cambiarse, lo pueden hacer en cualquier mes que la empresa requiera. Entonces, la normativa legal establece que las empresas adheridas al 1 de julio, en este caso del año 2025, en el organismo que estén adheridas en ese mes, es el organismo que va a hacer el proceso de evaluación, ya, y le va a informar mediante una carta el resultado, y si tienen que realizar alguna acreditación, si estuviesen candidatos a una rebaja, lo deben hacer en este organismo. ¿Por qué se realiza el proceso? Bueno, para determinar la tasa de cotización adicional y el financiamiento del Seguro Social, ¿ya? ¿Y qué se considera para realizar la evaluación? En la evaluación se consideran todos los siniestros con tiempo perdido, incapacidad y casos fatales que hayan tenido la empresa durante el periodo evaluado, y se excluyen de esta evaluación los accidentes de trayecto y los cometidos por actividades sindicales. Bueno, el proceso de evaluación es un procedimiento obligatorio, simultáneo y periódico, es decir, que primero la empresa sí o sí, aunque no lo requiera, va a ser evaluada. Ya es simultáneo porque todos los organismos administradores van a hacer esta evaluación, es decir, todas las empresas del país van a ser evaluadas, ya, y periódico porque se hace cada 2 años. ¿Qué es lo que busca? Bueno, medir la siniestralidad efectiva de las empresas adheridas y conocer la siniestralidad de las entidades empleadoras durante el periodo de evaluación. ¿Ya? Este periodo de evaluación, bueno, un poco más adelante vamos a ver que esto se hace en los años impares, es decir, bueno, yo puse la línea de tiempo solamente los últimos 5 procesos, en el 2019, 2021, 2023, que fue el año pasado, 2025, que sería la evaluación del próximo año, y 2027, que sería la evaluación del año subsiguiente. Y para obtener esto se evalúa la tasa de cotización adicional que la empresa vaya a tener que pagar al organismo administrador durante el periodo de 2 años a contar de enero del año siguiente al de la evaluación. Bueno, ¿cómo se realiza el proceso de evaluación? En el mes de septiembre, ya los organismos administradores, a los cuales estaban adheridas la empresa al mes de julio, les van a enviar una carta, ya, informándoles el resultado de esta evaluación, en el cual existirían 3 posibilidades: o que la empresa mantenga su tasa, o que esté candidato a un recargo en su tasa, o que esté candidata a una rebaja en su tasa. Esta evaluación es basada en el cálculo de la siniestralidad, el cual contempla los días de licencia por accidentes a causa de condición del trabajo ocurridos en la entidad empleadora durante los 2 o 3 años anteriores, dependiendo de la antigüedad que la empresa haya tenido con trabajadores contratados. ¿Ya? Y como les decía anteriormente, para considerar este cálculo se toman los días de licencia, las incapacidades que la empresa haya tenido producto de un accidente o enfermedad profesional, y también las muertes que la empresa haya tenido, considerando el promedio de trabajadores de cada año que la empresa haya tenido. Ya, bueno, es importante para este proceso que la empresa tenga actualizado el mutual, ya, para asegurar la recepción de la documentación que se envíe del proceso. Primero, la dirección laboral, ya, es decir, la que la empresa tenga registrada en mutual, porque a esa dirección es la que se va a enviar la información de siniestralidad. El nombre del cesante legal, que es el documento de la resolución que va dirigida a esta persona. El correo electrónico que tiene la empresa de contacto, ya, y tener actualizado su clave de acceso al portal de Mutual, porque en ella se publican, digamos, una vez que nosotros enviamos las cartas, se publican en ella las copias de estas cartas, y que la empresa, si tiene acceso, puede revisarlas, y también, si la empresa está candidata a rebaja, poder ingresar la información de la rebaja con respecto a la política y la la autoevaluación y el plan de trabajo. ¿Ya?
Bueno, es importante decir que la carta que se envía en septiembre es una carta informativa donde, como les comenté anteriormente, se manda la cantidad de días de licencia, masa promedio y cotizada por la empresa, ya, y para que ésta lo revise y si existe alguna objeción, nos la comunique para poder revisarla, ya, pero el resultado final es el que se envía en el mes de noviembre mediante una resolución. Ahora, ¿cuáles son las empresas que ingresan al proceso de evaluación? Bueno, cuando llega el mes de julio del año impar, en este caso 2025, se toma todas las empresas de herida mutual y esta se divide en dos grandes grupos. Empresas evaluables, es decir, la que tenga 24 meses o más con trabajadores contratados, y las empresas que tengan menos de 24 meses cotizados. Para el primer grupo, es decir, para la empresa evaluada, se envía esta carta que les comenté anteriormente, informando el resultado del proceso, ¿ya? Y las empresas que tengan menos de 24 meses de trabajadores cotizados no son candidatas a ser evaluadas y en el mes de septiembre se envía una resolución mediante la cual se le informa que la empresa, producto de no tener esta cantidad de trabajadores cotizados, no es candidata a ser evaluada, por lo tanto va a mantener la tasa hasta la próxima evaluación. ¿Ya? Entonces, y ahí se cierra el proceso para este grupo. Es decir, en noviembre ya no se le envía ningún otro documento porque la resolución de no evaluada y manteniendo su tasa se envía en septiembre y para este grupo de no evaluadas se cierra el proceso. Y para el grupo de evaluadas se le envía, como le decía, la cantidad de trabajadores cotizados y la cantidad de días perdidos por producto de estos accidentes y también si es que hubiesen alguna incapacidad o caso fatal, ya en el cual va el detalle con el nombre y RUT de cada trabajador. Ya, entonces la empresa, como le decía, que no cumple de este periodo evaluado, no van a ser evaluadas y las empresas que tengan 2 años, ya, pero menos de 3, serán evaluadas con estos 2 años solamente, pero las empresas que tengan 3 años o más de actividad económica serán evaluadas con 3 años. Ya, bueno, el decreto supremo empieza en realidad en el mes de julio, que es lo que les comentaba anteriormente, en el cual nosotros, las mutualidades, se hace un intercambio de información estadística, es decir, la mutual toma la cartera que tiene y si venía de algún otro organismo, derivada de otro organismo, nosotros le vamos a solicitar a ese organismo la data de estadística que tenía para hacer el cierre de todos los periodos que se requieren para evaluar, ya sea 24 meses o 36, dependiendo de cuánto tiempo tenía. Esta información se manda en septiembre. Para las empresas no evaluadas se le envía la resolución que mantiene su tasa y para la empresa evaluada por 2 o 3 periodos, que para estos efectos el periodo sería desde julio del año 2022 al 30 de junio de 2023 como periodo más alejado de la evaluación, el periodo julio 2023 a junio 2024 y el último sería julio 2024 a junio 2025, que sería el más cercano a la evaluación. Ya, esta carta se envía por carta certificada a través de Correos de Chile, ya en la cual la empresa puede solicitar la rectificación de estos antecedentes si es que hubiese alguno, y si no, las empresas que mantienen o alzan su tasa y no hay alguna objeción, se le envía después en noviembre la resolución informando este recargo o esta mantención. Y las empresas que están candidatas a rebaja deben acreditar, de acuerdo a lo que expuso Musa anteriormente, un sistema de gestión ya y que están al día en el pago de sus cotizaciones. Ya, ahora, el plazo para acreditar este requisito empieza en el mes de octubre, es decir, las empresas que acrediten hasta el 31 de octubre, su rebaja sería, obviamente, si esta acreditación se ajusta dentro de lo que establece la normativa legal, sería a contar del 1 de enero del año 2026. También tiene como plazo para acreditar hasta el 30 de noviembre
del 2025, pero para estos efectos, si es aprobada esta rebaja, regiría a contar del 1 de febrero del año 2026 y como plazo final ya de acreditación sería el 31 de diciembre del 2025, en cuyo caso, si esta rebaja es aprobada, esta regiría a contar del 1 de marzo del año 2026. Ya, es decir, habrían 3 meses de acreditación, pero obviamente mientras se va desplazando un mes esta acreditación, la vigencia de la rebaja también se va a ir modificando un mes hasta llegar al último, que sería en diciembre. Si la empresa no acredita al 31 de diciembre, lamentablemente la tasa se va a mantener por los 2 años siguientes. Nosotros enviamos una carta, que acá puse un formato tipo, que es para cualquier empresa, ya donde le informamos el inicio del proceso, ya, y si esta está para mantener, alzar o rebajar su tasa. Ya esta carta tiene la finalidad solamente comunicar el inicio del proceso, ya indica que la mutual va a hacer la evaluación, ya, y que esta va a ser enviada por carta certificada. Ya también se indica el promedio anual de trabajadores, la cantidad de accidentes que la empresa haya tenido y si es que ha tenido alguna incapacidad. Ya, esta carta, de acuerdo a la normativa legal, se entiende notificada al tercer día de recibida la carta en la empresa de Correos de Chile, ya aunque esta haya sido devuelta por correo porque o la dirección ya no era la que la empresa tenía, o por otro motivo que no había quien recibiera, pero para efectos legales se entiende notificada al tercer día de recibida en la empresa de Correo de Chile. Por eso que es importante, como les comentaba anteriormente, tener actualizado su correo electrónico o su dirección y también tener acceso al portal del adherente, porque en este se publican las cartas enviadas y los plazos establecidos de las empresas que deben acreditar. Ya, y la carta, como él también le decía, es una carta informativa que no necesariamente podría ser el resultado final de la evaluación, sino que esta podría tener alguna modificación, ya sea de agregarse días perdidos o disminuir, dependiendo de cuál sea el caso, porque ocurre que cuando le llegan las cartas a la empresa hay un siniestro que ocurrió en una entidad empleadora distinta de la que estamos evaluando, y esta empresa, claro, puede decir que ese siniestro no es de ellos, y al hacer el cambio del siniestro de la empresa A a la empresa B, va a afectar la siniestralidad de dos. Una va a bajar y la otra podría subir. Por lo tanto, la carta informativa es diciendo, mire, de acuerdo a los datos que hay hasta este día, esto sería. Bueno, a ella se adjunta, como les comenté anteriormente, este es el formato más o menos de la evaluación, donde se adjuntan los 3 años a evaluar, la cantidad de trabajadores cotizados mes a mes, la cantidad de accidentes y días perdidos que la empresa haya tenido, y también recordar que este cálculo no se hace en base a la cantidad de accidentes, sino que en base a la cantidad de días perdidos que la empresa haya tenido, tanto por accidentes del trabajo como por enfermedades profesionales. La empresa que no ha sido evaluada mantiene su tasa por 2 años, de acuerdo al decreto 110, y las que son evaluadas ya podrían sufrir una alza o una rebaja dependiendo de que se fluctúa entre 0 y 6.80, 0 como la tasa mínima, ya, es decir, pagar el 0.90, que es la tasa básica, y el 0.03, que sería la tasa por ley sana, que la suma de las dos me da 0.93, que sería la tasa más baja, y un máximo de un 6.80 más el 0.93, ya para las empresas que podrían tener un recargo en su tasa. Ya, ahora, ¿cómo se evalúa el decreto? Como les comenté anteriormente, esta metodología de cálculo no ha variado desde el año 2000 que se publicó el decreto, ya, y para conocer un poco un cálculo práctico, nos situaremos en la evaluación del próximo año para una empresa que tiene más de 300 trabajadores, ya, y el primer periodo, que para estos efectos, de acuerdo a los sucesos, es el más cercano a la evaluación, que para estos efectos sería entre 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025,
La empresa tenía un promedio de trabajadores de 299, tenía 930 días de licencia y tenía dos incapacidades, una que tenía un porcentaje de incapacidad de un 32,5 y otra de un 45%. Ya, primero se calcula la tasa de siniestralidad por incapacidades temporales, que sería los días perdidos multiplicado por 100 y dividido por la masa promedio, que para este efecto sería 311,04. Después, como la empresa tiene incapacidades, se debe calcular el factor de invalidez y muerte de ese periodo, ya que para el primer periodo el porcentaje de 32,5 da un valor, de acuerdo a la tabla de decreto 67, de 0,50, ya, y para la incapacidad de un 45% le da un valor 1, que sumada estos dos valores y multiplicado por 100 y dividido por la masa promedio, me da un factor de invalidez y muerte para ese periodo de 0,50. Nos vamos ahora al segundo periodo, ya que la empresa tiene un promedio de 322 trabajadores, tiene 438 días de licencia, tiene un accidente con consecuencia de muerte. Ya, entonces, para calcular la tasa de siniestralidad por días perdidos, sería los 438 días perdidos multiplicado por 100 y dividido por la masa promedio, que me da una tasa de siniestralidad de 136,02. Y para el factor de invalidez y muerte, como tiene para este caso un accidente con consecuencia de muerte, de acuerdo a la tabla de decreto 67, esto le corresponde un valor de un 2,5. Este 2,5 se multiplica por 100 y se divide por la masa promedia y me da un factor de invalidez y muerte de 0,78 para ese periodo. Lo mismo hacemos para el tercer periodo. Ya la empresa tiene un promedio de trabajadores de 355, 628 días de licencia y una incapacidad con un 17,5. Para calcular la siniestralidad por días perdidos, yo tomo los días perdidos, que serían 628, lo multiplico por 100 y lo divido por la masa promedio, me va a dar un valor de 176,9. Y para el factor de invalidez y muerte, para la incapacidad de un 17,5, me da un valor de 0,25, lo multiplico por 100 y lo divido por la masa promedio y me da el factor de invalidez y muerte de ese periodo. Para efectos de calcular la tasa ya resultada final, ya para efectos de las incapacidades, como le comenté anteriormente, el decreto 67 da una tabla que, de acuerdo al grado de invalidez que la persona tenga, va a ser el valor que se asigna, que fluctúa entre 0 y 2,5, que sería el máximo para un caso de muerte, ya, y la tasa de siniestralidad total fluctúa entre 0 y 6,80, ¿ya? Y como nosotros sacamos un factor de invalidez y muertes, para el resultado del factor por periodos, ya debo tomarlo, sumarlo, ya, para la tasa de siniestralidad por días perdidos, en este caso del ejemplo, yo sumo la del primer periodo, la del segundo y la del tercero, y la divido por 3 y me va a dar una tasa de incapacidades temporales, que sería por días perdidos, de 208. Como tengo factor de invalidez y muertes, todavía no puedo situar este 208 en la tabla del decreto 67, sino que tengo que sacar el factor de invalidez y muertes de cada periodo, sumarlo y dividirlo por 3 y me va a dar un valor de 0,45. Ese 0,45 lo llevo a la tabla que da el decreto 67, que para un factor de 0,45 me da un valor de 70. Entonces, este 70 que me da como resultado del factor de invalidez y muerte, lo debo sumar al de 208, que es la tasa de siniestralidad por días perdidos, y el resultado final, que para estos efectos sería 278, lo llevo a la tabla que determina el decreto 67, que me dice que una empresa que esté entre 273 y 320 me da una tasa adicional del 2,55, la cual debe ser sumada a la tasa básica del 0,90 y la por ley sana, que sería el 0,03, y me da la tasa total de la empresa.
Y bueno, como les comentaba anteriormente, para este efecto no se consideran para este cálculo los accidentes de trayecto ya y los sufridos por dirigentes sindicales en sus labores gremiales ya. Y bueno, como también dato adicional, que ya para estos efectos casi ya no está tomando efecto, tampoco se consideraron en su oportunidad los días perdidos por los casos COVID, si es que la empresa lo tenía, ya ni tampoco los reingresos que hubiese tenido por este concepto. ¿Ya? Entonces, bueno, una vez recibida la data que envía la mutual, como la evaluación de la siniestralidad, ya es importante que la empresa lo revise y nos comunique si existe alguna objeción, ya, y si no hay ninguno, solamente espere en la resolución que se va a mandar en el mes de noviembre. Como dato adicional también, hay dos segmentos de trabajadores que no son evaluables, que son los trabajadores independientes y las empleadoras de casa particular, que para los efectos siguen manteniendo la tasa por decreto 110, de acuerdo a su siniestralidad presunta, ya que en el caso de los trabajadores de casa particular es 0,93 total, y para el caso de los trabajadores independientes fluctúa entre 0 y 3,40 dependiendo de la actividad que este trabajador realice. Bueno, una vez terminado este proceso, como les decía, en el mes de septiembre nosotros mandamos la resolución, que este es un formato tipo, en el cual de las empresas que no fueron evaluadas, se le informa que mantiene su tasa producto de que no tenía 2 años de actividad económica y va a mantener su tasa, y con esto se cierra el proceso de evaluación para este grupo de empresas, ¿ya? Y también se le indican los plazos que obviamente también la empresa tiene para poder recibir esta información, y si ella piensa que sí es evaluable, también puede obviamente enviar una carta para hacer esta revisión y cambiar de no evaluable a evaluable, ya producto de la revisión de que si algún mes por X motivo no llegó la información, ya, y nosotros establecemos que no es evaluable y a lo mejor sí es evaluable. Ya, como les comentaba, producto de adicional a esta información, en el mes de noviembre se manda la carta ya con la resolución, entre comillas, ya definitiva, mediante la cual la empresa se mantiene, alza o rebaja su tasa dependiendo de la siniestralidad que ésta tenga. ¿Ya? Y la resolución, bueno, tiene los mismos datos adicionales, es decir, los datos que se mantiene la tasa, que va a ser evaluada, y los datos estadísticos en los cuales se basó esta evaluación, para que también la empresa posterior, en noviembre, que se envía la resolución, también puede revisar los datos estadísticos y comunicarnos si es que este tiene alguna discrepancia para poder revisarlo y si corresponde corregirlo y reevaluar a la empresa con este nuevo resultado. Ya, los resultados, como le decía, puede ser que la empresa mantenga, aumente o rebaje la tasa, y si es para rebaja, ahí obviamente tiene que acreditar los requisitos que comentaba Musa, que sería el estar al día en el pago y el tener un sistema de gestión. Ya, y el inicio del plazo de acreditación, como les comentaba, empieza el 1 de octubre, ya, y finaliza el 31 de diciembre, y la diferencia es que si acredita en octubre, la rebaja es enero; si acredita en noviembre, la rebaja es febrero; y si acredita en diciembre, la rebaja sería marzo. Y bueno, los requisitos para la rebaja, como aquí, como les comentaba, sería nueva tasa octubre, enero, noviembre, febrero y diciembre, marzo. La forma de apelar, si existe alguna discrepancia, la empresa si alza, mantiene o rebaja también, porque también podría haber un dato estadístico erróneo en la rebaja, ya nos la hace llegar, y hay un plazo legal de 15 días para poder apelar ante la mutualidad, y de 90 días para apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social.
Ya, este plazo de 15 días, normalmente la mutual, si la empresa se demora 20 o un poco más de días, igual nosotros lo recibimos y si corresponde se analiza y se responde, digamos, ya, este es un plazo legal que está establecido en el decreto, pero siempre hay una pequeña holgura en estos plazos, al menos de la revisión de los datos estadísticos. Con respecto a la acreditación, esos lamentablemente son octubre, noviembre, diciembre, y si no acredita en diciembre, la empresa va a mantener su tasa para los 2 años siguientes. Ya, la apelación, como les decía, se hace directamente ante la mutualidad y esta tiene un plazo de 15 días y la mutualidad tiene un plazo de 30 para responder. Ya, pero como les digo, también este plazo se puede extender por un tiempo más. Ya, y este plazo también es tanto para la carta que se envía en septiembre como para la resolución que se mande posteriormente en noviembre. Ya, esto sería más o menos y la metodología de cálculo que, como comentaba anteriormente, esta no ha sido o no ha cambiado desde el año 2001 a la fecha. Gracias, don Juan Carlos. De nada. Hemos tenido algunos inconvenientes también para transparentarlo con el tema de las comunicaciones, pero bueno, vamos a dar paso a las preguntas. La mayoría que estaban asociadas a la primera parte de la exposición de Musa ya fueron resueltas. De igual forma, les comentamos que esta información va a estar disponible en la web de Mutual. Nosotros hacemos un compilado con todas las preguntas, ¿cierto?, que se van realizando a lo largo del tiempo y las vamos agrupando y las vamos redactando de mejor forma también para que sean entendibles por todos. Y que esas van a estar, como les digo, les van a ser informadas, el webinar también va a estar asequible, ¿cierto?, en nuestro sitio web. Y don Juan Carlos, quiero compartir 3 preguntitas que están aquí en el chat que van dirigidas a usted para que nos ayude, ¿sí? Ya, no hay problema. La primera dice, esa carta, en ese flujo que usted nos indicaba, ¿cierto?, informa Sí. qué proceso debemos realizar o esa carta informa lo que ya realizamos. No, informa primero el resultado de la evaluación, es decir, si es un alza, un mantiene o una rebaja, y si es una rebaja, los requisitos que la empresa debe acreditar, en este caso a octubre del año que se hace la evaluación, ya, pero en realidad indica el inicio del proceso y como le comentaba, se manda la cantidad de trabajadores cotizados, la siniestralidad que la empresa tiene, ya en este caso la cantidad de accidentes, días perdidos, ya si es para alza o mantiene, solamente la empresa que revise esta información por si hubiese alguna observación. Si no la hay, en noviembre se manda la resolución y con respecto a la empresa que están candidatas a una rebaja, se le informa que están candidatas para una rebaja y lo que debe acreditar a octubre del año que se hace la evaluación. Perfecto, muchas gracias, don Juan Carlos. Acá tengo otra, nos quedan poquitos minutos. Estimado, si una empresa está solo con la cotización básica, ya que periodo anterior pude obtener la rebaja, ¿también se tienen que subir los documentos en este nuevo periodo? No, porque aquí existen dos posibilidades, o mantiene o alza. Y en el caso de los dos escenarios, ya no tendría que subir ninguna información de acreditación. Si se nos repite esa misma pregunta, con cotización básica, ¿debo subir todos los documentos? No. No, no, solamente las que están candidatas a rebaja. Ahora, igual deben tenerlos, pero para efectos de acreditación no deben subirlo porque si está para mantener o para alzar, no requiere acreditar estos requisitos. Perfecto. Y esto es como transversal. ¿Qué pasa si no se presentan los plazos los documentos? O sea, si está para rebaja, obviamente la empresa va a mantener su tasa que tenía fijada en el organismo hasta por los 2 años siguientes. Perfecto. Y esta es la última que vamos a responder. Los que puedan quedar en el chat las vamos a tomar, como les comenté, y las vamos a resolver para hacérselas llegar, ¿sí? Consulta, una vez analizada la siniestralidad y los datos estadísticos de la empresa, y si la empresa no acreditara una política y sus anexos, aún así podría acceder a rebaja por mantener un buen comportamiento en las estadísticas de siniestralidad o se opta solo a la mantención.
No, lamentablemente, si la empresa no acredita, no va a poder rebajar, por lo tanto, va a mantener la tasa que tenía fijada al momento de la evaluación. Claro, ella indica más abajo, Viviana, que tiene 0 hoy día y por 2 años. Entonces habla de buen comportamiento, pero en estricto rigor la formalidad es una sola. Claro. Bien, con esto queremos dar por cerrado entonces la actividad. Le agradecemos a todos su presencia, su participación en las preguntas, porque para nosotros justamente nos lleva aún más para poder esclarecer esto mediante la información que les tenemos disponible en la web de Mutual. Tenemos material, ¿cierto? Formatos tipo, contacten, ¿cierto? Al Fono Consulta también, porque ahí les van a ser resueltas muchas consultas. Hemos trabajado con este equipo también de Contact para que sea más rápida también la resolución de sus dudas. Así que los dejamos cordialmente a que puedan revisar esta documentación y que se contacten, ¿cierto?, con sus expertos asesores. Muy amable y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Musa. Ya. Que estén muy Buena bien. Estén bien, jornada. un Chao, abrazo. chao. Adiós. Chao.